Hola, buenas, soy Ignacio Busto y estoy con mis compañeros Alonso Pacheco y Matías Valeria, que somos estudiantes de Ingeniería Informática. Y hoy les presentamos nuestro proyecto para la asignatura Cálculo Diferencial, que es el Sistema Visor de Uso. Es una aplicación de detección de anomalías en tiempo real basada en derivadas numéricas. El visor de uso es una aplicación web que monitorea en tiempo real el uso de la CPU y RAM del sistema operativo. A diferencia del monitoreo tradicional que compara valores contra un umbral fijo, este sistema calcula la derivada numérica de cada señal usando diferencias finitas hacia atrás y usa la tasa de cambio como criterio de detección. El problema que resuelve es concreto. Un servidor que pasa de 10% a 70% de CPU en pocos segundos tiene una derivada muy alta. Aunque el 70% no supere ningún límite predefinido, un sistema convencional no detectaría nada ahí. Y el visor de uso sí, porque no mira el valor, mira qué tan rápido está cambiando. Y el producto es una aplicación con backend en Python y FastAPI, que calcula las derivadas y expone los datos por API REST y un frontend en React que lo grafica en tiempo real con alertas visuales y sonoras diferenciadas según el tipo de anomalía detectada. El tema de investigación es la detección de anomalías en señales de rendimiento de sistemas computacionales mediante el análisis de tasa de cambio con derivadas numéricas. La herramienta matemática central es la de derivada numérica por diferencias finitas hacia atrás. Con la señal de CPU y RAM es discreta, se mide cada delta t igual a un segundo y la derivada continua f' de t se aproxima así. La f' de t aproximado por f de t menos f de t menos delta t. Y todo eso dividido por delta t. Y usamos este método específicamente por en tiempo real solo conocemos el pasado. No podemos mirar hacia adelante. Aplicamos tres conceptos matemáticos sobre esa señal. El primero es la tasa de cambio instantánea, que indica qué tan rápido está variando el uso de CPU o RAM en cada segundo. No importa si el valor es alto, sino si está cambiando rápido. El segundo es el promedio de derivada en ventana temporal. Para detectar subidas sostenidas calculamos x barra de f' de t sobre los últimos 8 valores. Si ese promedio supera el 5% por segundo de forma continua, se clasifica como anomalía sostenida. El tercero es el comportamiento límite. Cuando el CPU se aproxima al 100%, la derivada tiende a cero porque la señal no puede seguir subiendo. Ese comportamiento asintótico es diferente observable en el dashboard del sistema. La problemática es la siguiente. Los sistemas computacionales pueden degradarse sin que el monitoreo clásico lo detecte a tiempo. El enfoque de umbral fijo solo avisa cuando el daño ya ocurrió. Entonces nuestra pregunta de investigación fue, ¿cómo puede la derivada numérica anticipar una anomalía detectando la velocidad de cambio antes de que se alcance el valor crítico? Nuestro objetivo general fue desarrollar un sistema de monitoreo computacional que utiliza derivadas numéricas por diferencias finitas para detectar en tiempo real anomalías en el uso de CPU y RAM, distinguiendo entre pico repentino y subida sostenida. Para lograrlo, nos planteamos cuatro objetivos específicos. Implementar f' de t sobre señales discretas, diseñar la lógica de detección que diferencia entre subida brusca y sostenida, visualizar las señales en un dashboard interactivo y comparar el enfoque basado en derivadas frente a un umbral fijo tradicional. Las cinco preguntas que guiaron el trabajo fueron cómo se aproxima la derivada de una señal discreta periódica, qué valor de f' de t indica comportamiento anómalo, en qué se diferencia detectar por derivada versus por umbral fijo, cómo detecta delta t a la precisión del cálculo y qué comportamiento presenta la derivada cuando la CPU se aproxima al 100%. El proyecto involucra tres áreas. Por el lado de las matemáticas, derivada como tasa de cambio instantánea, aproximación numérica por diferencias finitas hacia atrás y límites con comportamiento asintótico. Por el lado de la informática, se implementa el monitoreo de sistemas operativos con CPU, RAM y temperatura, series de tiempo y señales discretas, y visualización de datos en tiempo real con React y Rechards. Y por el lado de las herramientas tenemos el Python con PC útil para capturas de métricas, FastAPI y Ubicorn para el desarrollo del backend. Y React con Richards para el dashboard frontend.
El proyecto se desarrolló en 4 semanas con tareas asignadas a cada integrante. La semana 1 fue investigación bibliográfica y captura de métricas del sistema a cargo de todo el equipo y de Matías respectivamente. La semana 2 fue implementar la derivada numérica y el detector a cargo de Matías y desarrollar la API REST a cargo de mí, Ignacio. Y la semana 3, que fue de Alonso, desarrolló el dashboard en React con los gráficos y alertas. Y todo el equipo preparó las diapositivas y en la semana 4 grabamos este video y preparamos la entrega final. En la etapa 2 del proyecto justificamos la elección de las herramientas que hacen funcionar al visor de uso en tiempo real. Usamos tres combinaciones principales. Python con PCUtil nos permite capturar directamente las métricas del sistema operativo en tiempo real, uso de CPU, RAM y temperatura, de forma multiplataforma y con latencia mínima. FastAPI con Ubicorn nos da un servidor web liviano para exponer esos datos por API REST, ideal para el muestreo cada un segundo que requiere el sistema. Y React con Richard nos permite visualizar de forma dinámica las señales f de t y f' de t en el navegador, actualizando los gráficos en tiempo real sin recarga de la página. Sin estas herramientas, el cálculo de derivadas tendría que hacerse offline y de manera manual. La combinación permite el ciclo completo en menos de un segundo: captura, cálculo, detección, visualización y alerta. La base teórica viene de dos fuentes principales: Stuart en cálculo de una variable y Borden y Fires en análisis numérico. La aproximación de derivadas en sistemas discretos se hace mediante diferencias finitas hacia atrás, que permite calcular tasas de cambio instantáneas y analizar el comportamiento de funciones matemáticas sobre señales reales. Este es el fundamento de toda la lógica de detección del visor de uso. Acá está la evidencia concreta del sistema funcionando. En el panel de la izquierda pueden ver el código del módulo detector.py, la fórmula de diferencias finitas aplicada directamente sobre el valor actual y el anterior con un historial de 8 derivadas para el cálculo promedio. En el centro está el flujo de datos completo. PCUtil captura las métricas del sistema operativo. Detector.py calcula f de t y clasifica si es subida brusca o sostenida. FastAPI expone los datos, React los grafica y la web Audio API emite las alertas sonoras. A la derecha tenemos dos capturas del dashboard real. La primera muestra el sistema bajo estrés, el indicador de CPU activado con el símbolo iluminado y la etiqueta de subida brusca visible. La segunda muestra el sistema en operación normal, donde la derivada oscila dentro de los umbrales sin activar alertas. Primero, aproximación en señales periódicas. La derivada se aproxima calculando la pendiente entre la muestra actual y la anterior. Al ser AT igual a 1, la operación se simplifica a la diferencia directa de valores, representando el porcentaje de cambio por segundo. Precisión versus intervalo. Una T menor aumenta la precisión de la tasa instantánea, pero introduce ruido por fluctuaciones normales. Una T mayor suaviza la señal, pero puede retardar la detección de picos críticos. El desarrollo se centró en trasladar la teoría de diferencias finitas a una arquitectura reactiva. Lógica en Python: procesamiento de señales con PCUtil y cálculo de delta F entre delta T en intervalos de un segundo. Diseño de API: backend en FastAPI optimizado para latencia mínima. Y alertas inteligentes: clasificación algorítmica de picos instantáneos versus subidas sostenidas. Buenas, soy Alonso. Cierro con los resultados y conclusiones del proyecto. Los resultados obtenidos son 4. Primero, detección rápida. El sistema identifica una anomalía en menos de un segundo desde que ocurre. Segundo, identificación precisa. Distingue entre subida brusca y subida sostenida con lógica matemática diferente para cada caso. Tercero, historial de anomalías completo con hora, fecha, métrica y tipo de evento. Cuarto, sin falsos positivos en un uso normal, donde la derivada oscila entre menos 5 y más 5 sin activar alertas. La tabla de comparación con umbral fijo lo resume bien. Cuando el CPU sube de 10% a 70% en 2 segundos, un sistema con umbral fijo en 90% no va a detectar nada. El visor de uso detecta la subida brusca. Cuando el CPU sube de 30% a 80% en 20 segundos, el umbral fijo tampoco detecta. El visor de uso detecta la subida sostenida y cuando el CPU está estable en 85, ambos sistemas correctamente no alertan. Las conclusiones son claras.
La derivada numérica anticipa el problema antes de que sea crítico. El método de diferencia finita hacia atrás es adecuado para señales discretas en tiempo real. Y el comportamiento asintónico observado cuando la CPU llega al 100% confirma en un sistema físico real el concepto de límite de cálculo diferencial. El visor de uso impacta transversalmente la malla de ingeniería informática desde primer semestre hasta cuarto, con cálculo diferencial de quinto como eje matemático central. En primer semestre, Introducción a la programación segura es la base de la lógica de Python y FastAPI, y Fundamento de base de datos fundamenta el historial persistente. En segundo, Programación orientada a objetos se refleja en la arquitectura modular de Monitor.py, Detector.py y Main.py. Y base de datos estructurada es en el modelo de historial. En tercer semestre, Programación Frontend es exactamente lo que construimos con React. Y Sistema Operativo explica por qué podemos acceder a las métricas del kernel con PC útil. Y en cuarto semestre, Programación Backend y tanto Ingeniería de Software cubren directamente el servidor FastAPI y la arquitectura cliente-servidor que implementamos. Aplicaciones móviles para IoT aporta el concepto de captura de datos de sensores en tiempo real. Este proyecto no es solo de cálculo, es una integración real de lo aprendido a lo largo de toda la carrera hasta ahora. Como última parte de este proyecto, estas son las fuentes y bibliografía que usamos para poder desarrollarlo. Las librerías que usamos de PCUtil, FastAPI y React. Eso sería todo por nuestra parte. El visor de uso está funcionando, el código está operativo y los resultados demuestran que la derivada numérica supera el monitoreo tradicional en detección temprana. Gracias por su atención.